Y Lagarto, seguimos ocupándonos sobre el caso de Santino, este nene de 6 años que fue brutalmente agredido, golpeado, no solamente en el último tiempo, sino como nosotros manifestamos y dimos el anticipo hace algún tiempo, sobre lo que ocurrió cuando él era más niño, cuando tenía tan solo 2 años. Hace un instante me comuniqué con la gente del Hospital de Niños de aquí de la ciudad de Córdoba. Me manifestó que el niño evoluciona. En las últimas horas incluso ha recibido a la vecina que lo rescató de esta terrible situación en Unquillo, teniendo incluso contacto con ella. Pero vinimos hasta la CENAF para conocer en qué situaciones, en qué contextos y cuál es el procedimiento, la modalidad que tiene esta Secretaría para actuar en casos de esta naturaleza y saber cuáles son las pautas a seguir, el protocolo ante casos de maltrato infantil. Piñero, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, hay que decirlo con tranquilidad. En primer lugar, la CENAF lo que tiene a su cargo es ser el órgano rector, la autoridad de aplicación, de implementar un sistema de protección de derechos de niños, ¿sí? Ahora, es fundamental entenderlo en esos términos para entender que en ese sistema participan muchos actores y cada uno tiene un rol. Esto es, por una parte interviene la CENAF, que tiene algunas competencias exclusivas que yo les voy a indicar. Después están los organismos de niñez de los municipios, que son 427 municipios y comunas que también tienen un rol, y otros organismos que intervienen como los ministerios, Ministerio de Educación, de Salud, etcétera, con los que tenemos la obligación de articular. En ese sentido, cuando se conoce la existencia de una posible vulneración de derechos de un niño, que puede ser un acto de violencia, puede ser algo un poco más simple, que un niño a lo mejor esté faltando a la escuela en forma reiterada, situaciones de afectación de salud, por ejemplo, que no tenga los carnets sanitarios y demás. En esos casos, en primer lugar, la CENAF tiene que articular con el organismo de niñez local, que pertenece al municipio local, quien tiene la obligación de tomar las primeras medidas de protección, que se llaman medidas de segundo nivel. Esto es trabajar con la familia. Acá lo fundamental que marca la ley nacional y la nuestra, la provincial, la 9944, es fortalecer el vínculo familiar. Porque, a ver, la inmensa mayoría de las acciones que se toman son de segundo nivel. Y en la mayor cantidad de las veces se soluciona el vínculo en el ámbito familiar. Esto es lo que marca la ley. Es decir, no retirar al niño de entrada, sino tratar de salvaguardar el ámbito familiar. La CENAF tiene una competencia exclusiva, única, que es cuando, habiendo fracasado todas esas instancias, hay que retirar al niño del centro de vida. ¿Por qué? O porque es un niño que no tiene centro de vida, un niño que está en la calle solo, o porque es inconveniente que esté en ese centro de vida, como vos me preguntabas recién, un niño que está en una situación de violencia importante, una situación, bueno, de abuso, que obviamente la situación cúlmine de la violencia, un niño que está ante una negligencia de cuidados parentales, etc. En ese caso, la CENAF está obligada a retirar al niño y ahí se inicia un procedimiento de medida de excepción que está supervisada en todo momento por el Poder Judicial. Es decir, estamos bajo el control del Poder Judicial en todo el proceso que dura esa medida de excepción. Lo que nos podemos preguntar, bueno, ¿qué hacemos con ese niño una vez que lo retiramos? Tenemos también una obligación que es intentar una revinculación familiar, es decir, trabajar con la familia. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, esto depende de cada caso. Es decir, yo te diría que en los casos de abuso, los especialistas dicen, bueno, ya no hay vínculo, se ha roto el vínculo, y si no hay vínculo, evidentemente, estoy hablando de abusos intrafamiliares, abusos donde los responsables son los progenitores, porque a veces el abuso es por un tercero familiar, pero capaz que la mamá rescató al niño, se lo llevó, entonces en ese caso está solucionado el problema. Ahora, si los dos padres, por ejemplo, fueran los corresponsables en un abuso, ya no hay vínculo, y si no hay vínculo no se puede revincular. En las demás situaciones, con un acompañamiento, a veces con un tratamiento psicológico, bueno, con distintos tipos de medidas se puede llegar a revincular y que el niño vuelva a su centro de vida. Siempre es mejor que el chico se críe en la familia y no en un instituto. Esto lo tenemos claro. Pero bueno, a veces se puede y a veces no. Concretamente, ¿tiene la CENAF hoy la cantidad de recurso humano para asistir y hacer el seguimiento sobre la situación de determinados casos? La CENAF tiene una buena cantidad de recursos humanos, pero el seguimiento global se hace en articulación con todas las áreas. ¿Y esta articulación es lenta a veces, digo, con la justicia?
se va haciendo burocrática. Se va haciendo lo que se puede. Lo que pasa es que, mira, yo te cuento nomás. El año pasado tuvimos en toda la provincia 16.000 puestas en conocimiento de situaciones de vulneración de derechos de niños, de los cuales un 12% más o menos eran situaciones de abuso. O sea, es una magnitud realmente importante. Y este año ha ido en crecimiento ese número. Lo que hay que articular fundamentalmente, no solo con el Poder Judicial, sino con los organismos locales, esto es con los servicios de niñez que tiene cada municipio y comuna. Allí es donde más hay que articular. ¿Por qué? El niño está, el que tiene el contacto directo, el primario con el niño, con la familia donde esté ese niño, es el servicio local. Es decir, imagínate, hay 427 comunas, nosotros tenemos 22 delegaciones del interior, entonces allí donde nosotros trabajamos. Estamos haciendo un fuerte trabajo de articulación. Nosotros en el interior creamos un programa que se llama Municipalismo Comprometido con la Niñez, que tiene que ver con intentar desarrollar las áreas locales. En Córdoba Capital tenemos las casas abiertas que las hemos ido abriendo en barrios muy vulnerables, casualmente para articular, además de las áreas que tenemos en territorio. Tenemos el Consejo de Niñez, tenemos la Comisión Interprovincial, es decir, tenemos muchos ámbitos de articulación en donde buscamos lograr esto. Evidentemente, con la magnitud de casos, con la magnitud de temática y con el crecimiento exponencial que estamos teniendo con chicos en situación de vulnerabilidad, evidentemente siempre hay situaciones por ahí difíciles de afrontar, pero mientras más afiancemos la articulación, será mejor el trabajo que podamos hacer. Bien, Lagarto, te escucha Piñero. Sí, buenos días, Piñero. Lo hemos molestado porque en realidad, supongo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Nosotros estamos desbordados con los casos, pero no tenemos la responsabilidad de dar las soluciones. Ustedes sí tienen la responsabilidad de dar las soluciones a estas cuestiones. Me da la sensación de que todo tiene sabor a poco, o que está mal planificado, o que no tienen gente, o que las técnicas no son las adecuadas, o que la dirección no es la correcta, porque acabamos de cronicar un hecho de un chico que estaba vinculado a casos de abuso, de robo, y vuelve a cometer hechos de abuso y robo. Es decir, algo está fallando y me parece que tenemos que mirar para su lado. Bueno, el sistema, a ver, perdón, a ver si me salió el... En realidad, yo creo que acá tenemos varias cuestiones. En primer lugar, tenemos un problema global con una sociedad que tiene millones de niños, lo ha dicho UNICEF, un porcentaje grande de niños en situación de marginalidad y en situación de pobreza. Es decir, se está generando una situación, un caldo de cultivo complicado para trabajar. Nosotros lo estamos viendo cotidianamente, que no teníamos la cantidad de niños que tienen que ingresar a la residencia como estamos teniendo exponencialmente en los últimos meses. Y eso que somos muy criteriosos a la hora de tomar una medida de excepción, es decir, a la hora de tomar una medida de excepción se trata primero de revincular. Aparte hay otros mecanismos que no he tenido tiempo de explicar, como la familia extensa, familia de acogimiento. Llegamos al último, recién a la posibilidad de residencia. Pero si estamos teniendo tantos niños es porque evidentemente estamos en una situación social bastante complicada y que sí está desbordando evidentemente a todos los actores. Esto es público, y lo ha dicho UNICEF cuando ha marcado también la cantidad de niños en situación de pobreza y de marginalidad que tenemos en la actualidad en Argentina, no solo en Córdoba. Lo demás, yo también creo que nosotros como Estado nos debemos también cierta... ¿cómo decirlo? Cierta prudencia a la hora de manejar ciertos casos. Yo he visto el otro día una señora que cuestionaba la actuación de la CENAP. Era un caso en donde nos habíamos llegado hasta la casa de ella en algún momento, había sido resuelto por la CENAP, había sido resuelto por el Poder Judicial, y lo que estaba marcando la señora en realidad era una disconformidad con la actuación de la CENAP, no una falta de respuesta. Es decir, hay que distinguir lo que puede ser una falta de respuesta, que la CENAP no aparece, con lo que es una disconformidad. Está claro que nosotros, cuando retiramos un niño de un hogar, los padres generalmente quedan disconformes. A veces, como en este caso, que era una señora de una familia comunitaria y que no podía seguir con el niño porque no le correspondía, también queda disconforme. Entonces, nosotros tenemos canales abiertos.
escuchamos incluso a las autoridades en persona, del secretario para abajo. Cada vez que tenemos un reclamo, nosotros atendemos a la gente, tenemos canales abiertos en todos los ámbitos, pero hay que tener cuidado con lo que es una mera disconformidad con la actuación de la CENAP, que tiene una tarea bastante complicada con lo que es la falta de respuesta. Claro, pero la señora... Me parece que es un tema que tenemos que tratar. La señora estaba disconforme. Pero digo, más allá del caso puntual. Sí, sí, no, porque sé cuál es el caso puntual, sé del enojo de su entorno y tal vez también del suyo. Pero la señora estaba disconforme porque veía de qué manera continuaban las cosas. Lo mismo que el caso que le acabo de relatar yo, lo mismo que el caso del chiquito de Río Ceballos. Pero al margen de esto, lo que yo le quiero apuntar, y tal vez no sea una crítica para usted, una crítica para el sistema, que se convierten los funcionarios en comentaristas de la realidad. Y lo cierto es que tienen responsabilidad de modificar la realidad. Entonces, si lo dice la UNICEF, bueno, a mí no me importa lo que dice la UNICEF. A mí me importa que yo tengo que ir a hablar y decirle, a sentarle en el gabinete que me corresponde, hablarle al gobernador, al presidente, lo que sea. Miren, muchachos, acá tenemos un problema social profundo, solucionemos eso, porque si no, nosotros los que estamos en la superficie estamos atajando pollo y se nos pasan por todos lados. El problema está abajo. Y no hacen absolutamente nada, la UNICEF. La UNICEF es un organismo que organiza fiestitas, hace la fiesta del niño, no sé cuántas cosas, y comenta la realidad y junta pañales, pero el problema es profundo, cada vez mucho más profundo, y los que tienen que trabajar no solucionan en la profundidad, que es la única forma de solucionar esto. Bueno, ahí yo que le doy la razón en muchas de las cosas que está planteando. Simplemente permítame hacer dos observaciones. La primera es que yo realmente defiendo a veces con ahínco y pasión a la gente de CENAP. No todos nos equivocamos, todos tenemos errores, pero yo conozco del trabajo que hacen algunos de nuestros equipos cuando a las 3 de la mañana están retirando a un niño, lo están llevando a una residencia, cuando no tienen sábado, cuando no tienen domingo, cuando están en el interior y tienen 4 departamentos a cargo y realmente están trabajando con un esfuerzo denodado. Y yo como secretario no puedo dejar de reconocer el trabajo que hacen. Insisto, a veces yo mismo he tenido que sancionar gente cuando no cumple con su rol, a veces nos equivocamos, pero hay gente que trabaja con una pasión y un ahínco tremendo en la CENAP y que lo vemos en el territorio y que bueno, que tiene que lidiar con situaciones complicadas. Ahora, el tema de la niñez, yo lo he expuesto muchas veces cuando he tenido que hablar en distintos ámbitos, que es imposible que lo abordemos, por eso la ley con sabiduría habla de un sistema, es imposible que lo aborde un solo organismo, por eso es un sistema. Si no trabajamos articuladamente con todos los sectores, tendríamos que tener 10 veces más personas, tendríamos que tener 400 delegaciones, es imposible porque la problemática de la niñez está en todos los departamentos, en toda la provincia, va increciendo, aparte es una problemática universal, no solamente de los chicos que tienen una situación de vulneración de derechos, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental el trabajo articulado. Nosotros estamos haciendo un inmenso esfuerzo buscando la articulación con los actores, con las ONG, con los colegios profesionales, con los municipios, donde estamos, insisto, tratando de desarrollarlo, y con todos los otros organismos del gobierno provincial que también tienen que articular. Es decir, es imposible que un solo organismo dé resultado por su cuenta, sí le puedo decir yo, del esfuerzo tremendo que hacen nuestros operadores en el territorio. Es decir, Piñero, que con este panorama que usted plantea no habría solución, al menos en el corto plazo, digamos, ¿no? Hasta que no se logre la articulación y poner en sintonía a todos los sectores, da la sensación que los chicos van a seguir en la misma situación. Buenos días. Usted me dice no habría solución, pero yo me pregunto solución a qué. Es decir, nosotros, indudablemente que hay muchas situaciones de vulneración que nos cuesta abordarlas, que son complicadas, porque son situaciones complejas, no es una situación aislada. A ver, el chico que vive con una situación con una familia que está carente de recursos, y a lo mejor va a tener vulneración de derechos de su vivienda, de la comida, etcétera, etcétera. Y bueno, son situaciones que no las vamos a abordar así tan simplemente. Pero sí que le puedo decir es que cuando surgen los temas individuales que requieren la actuación y una medida de excepción por parte de la CENAP toma la medida, la CENAP interviene. La CENAP interviene. A veces nos cuestionan que la medida se tomó muy rápido,
puede ser, este es un tema opinable. A veces, para eso está el juez que la controla, el juez la controla y en el 99% de los casos la ha aprobado. A veces se discute, algunos nos dicen, no, tendrían que tomar más medidas, nosotros tratamos de reforzar el vínculo familiar, pero cada vez que hay una denuncia de una situación grave respecto de un niño que a priori requeriría tomar una medida, caso de un chico abusado, caso de un chico que está en un contexto de adicciones, nosotros intervenimos. Cada vez que un hospital nos llama diciendo que hay un chico de maltrato, nosotros intervenimos. Nosotros tenemos, no tengo el número exacto, pero debemos tener 450 a 500 chicos entre residencias y hogar. Tenemos 170 chicos más o menos en familias de acogimientos. Tenemos otro tanto número de chicos en familias extensas y comunitarias. Es decir, hay una cantidad de medidas de excepción que la Senat ha ido tomando y bueno, obviamente que después con el tiempo se van cesando esas medidas, viendo si se revinculan, si pasan a situación de adaptabilidad, etcétera. Es decir, hay un trabajo continuo y permanente de la CENAF. A veces mejor, a veces peor, pero hay un trabajo permanente. Bueno, le agradezco, Piñero, la gentileza, es muy amable, muy gentil. Disculpe por ahí un poco la vehemencia en la discusión o en los planteos. No, le agradezco a usted por habernos dado el espacio. Gracias, hasta luego. Bueno, un tema muy difícil, no vamos a poner nunca de acuerdo. Muy complejo. No vamos a poner nunca de acuerdo. Yo sostengo, mientras que haya chicos que no van a la escuela, que han canjeado la escuela por ser soldaditos de la droga, padres que no tengan trabajo y que han cambiado ese trabajo por la delincuencia, nada es solucionable, es imposible, inviable. Por eso, menos UNICEF, menos estas cosas y más profundidad en la cuestión. Hay que buscar ahí más trabajo, más educación. Y vamos a ver cómo los problemas comienzan a reducirse, porque esa es la génesis. Ahí está la génesis, en la pobreza, en la exclusión, en la falta de educación. Pero bueno, una discusión muy larga que la política no quiere dar, porque si la política da esa discusión, se le rompe el engranaje. Y uno de los engranajes del funcionamiento de la política en la República Argentina y en muchos países que tienen este mismo sistema perverso de política, uno de los engranajes de funcionamiento es la pobreza. Si no, no podrían existir. Algunos políticos no podrían existir si no existiera la pobreza. Algunos partidos no podrían existir si no existiera la pobreza.